Hola gente, ¿cómo están estudiantes, aprendices y colegas? Bienvenidos al mundo de las palabras. Mi nombre es Daniel Moro y en este video voy a comenzar de una manera diferente a la que los tengo acostumbrados. Voy a citar un fragmento de una sentencia anónima que dice así: entonces la verdad se puso una de las lindas prendas de la parábola y, de repente, en todos los lugares por donde pasaba era bienvenida. Es que a los hombres no les gusta encarar a la verdad desnuda. Ellos prefieren disfrazarla. El fragmento de carácter anónimo que acaban de escuchar pertenece a la parábola de verdad y parábola, que presenta a la verdad como una mujer que llora porque nadie desea oírla. Parábola, que también se personifica, le ofrece sus bellas ropas y de ese modo verdad es aceptada por todos. Este texto sugiere que cuando se formulan consejos acerca de cómo vivir o proceder, conviene hacerlo de una forma interesante, entretenida y sencilla mediante narraciones. Amplío un poco más esta idea. Desde la antigüedad, las personas emplearon la literatura para transmitir enseñanzas acerca de normas de convivencia a valores como la solidaridad, el respeto, el compañerismo y la honestidad, entre otros. Estos textos, que recrean y educan a la vez, forman parte de la literatura didáctica, relatos de la literatura universal que además de recrear o entretener buscan difundir buenos hábitos, normas morales, reglas para una buena convivencia y valores importantes para una comunidad, entre otras lecciones. Narraciones didácticas que abarcan las fábulas, los apólogos, los ejemplos y las parábolas. Tipos de relatos en los que es posible distinguir los valores que la humanidad rescata en cada momento histórico y las enseñanzas que perduran a través del tiempo. Entonces surge la pregunta: ¿el relato didáctico presenta argumentos? La respuesta es sí. La literatura didáctica tiene fines argumentativos, es decir, que se presentan argumentos o razones para hacer aceptar una idea, la tesis. Por ejemplo, una de las fábulas más conocidas, titulada El zorro y el cuervo, escrita por el poeta francés Jean de La Fontaine, relata lo siguiente: se encontraba el señor cuervo en un árbol, a buena distancia del suelo, llevaba un queso en el pico y estaba a punto de comérselo cuando el señor zorro lo interrumpió diciendo: buenos días, señor cuervo, qué hermoso eres, da gusto contemplar tu brillante plumaje. El señor cuervo saltó envanecido en la rama y exhibió los reflejos azulados de sus plumas. Y dice el señor cuervo que su canto es tan maravilloso como tu apariencia. ¿Es cierto eso? ¿Pueden coincidir tantas virtudes en un solo pájaro? Orgulloso, el señor cuervo abrió el pico para dar una muestra de su soberbia voz. El queso cayó al suelo y el señor zorro se apuró a recogerlo. Señor cuervo, debe saber que el adulador vive a costa del tonto que está dispuesto a escucharlo. Recuerda esta provechosa lección que bien vale un queso. Como se habrán dado cuenta, tomando como referencia el ejemplo expuesto, en estas narraciones las razones se exponen como casos que pretenden convencer a sus lectores acerca de cómo deben actuar. ¿Y cuándo nacieron los relatos didácticos? Para responder esta pregunta debemos remontarnos a la antigüedad y la Edad Media. Las primeras fábulas que se conocen se narraron en la antigua Grecia, alrededor del siglo VIII a.C. El poeta Hesíodo narró la fábula del ruiseñor en su obra Los trabajos y los días para reflexionar acerca de la justicia. Un siglo más tarde se conocieron las fábulas atribuidas a Esopo, un esclavo semilegendario de Asia Menor, pero cuyas historias llegaron hasta nuestros días. En las parábolas evangélicas narradas por Jesucristo se leen enseñanzas espirituales referidas a la importancia de obrar bien a partir de comparaciones, analogías y personificaciones. Este recurso continuó empleándose a lo largo de la Edad Media, no solo en relatos, sino también en obras de teatro cuyos personajes eran, por ejemplo, virtudes y vicios humanos. Veamos algo más acerca de las fábulas y los apólogos. Las fábulas son narraciones breves, protagonizadas por animales, que actúan como seres humanos y presentan sus mismas virtudes y defectos. En tanto, los apólogos son más extensos que las fábulas y están protagonizados por seres humanos. Ambas clases de textos tienen finalidad didáctica. Como se pretende ofrecer enseñanzas válidas para todos los tiempos y los lugares,
Generalmente la época en la que transcurran los hechos no se precisa. Veamos ahora los ejemplos y las parábolas. Los ejemplos son narraciones breves, casi siempre incluidas dentro de otras de mayor extensión, que exponen las consecuencias que pueden traer las buenas y las malas decisiones. La parábola es una narración simbólica que también utiliza ejemplos simples de la vida cotidiana que representan conflictos espirituales o morales en relación con Dios o con otros seres humanos. Casi siempre tienen moraleja. ¿Y qué es la moraleja? En la narrativa didáctica, la enseñanza o reflexión que la historia transmite se llama moraleja. La mayoría de las veces está explícita, es decir, se expresa en una oración al final del texto o en forma de verso, con rima. Claro que cuando se traduce muchas veces la rima se pierde, pero bueno, si saben otros idiomas no tienen ese problema. En otros casos se presenta de forma implícita, es decir, que el lector debe construirla a partir de la historia narrada. Ahora bien, si les gusta este tipo de historias, sobre todo para dejar una enseñanza a los más niños, recomiendo para comenzar las fábulas de Esopo, que las muestro, o el libro de cuentos o los ejemplos, dependiendo de la traducción del español antiguo al moderno, del Conde Lucanor y de Patronio, obra cuyo autor fue el infante don Juan Manuel, y donde van a encontrar tanto apólogos como ejemplos. Y las parábolas, como lo he mencionado anteriormente, es muy común encontrarlas en la Biblia, sobre todo en el Evangelio según San Lucas. Sin más, me despido de todos ustedes, agregando que estoy más que convencido que la mejor forma de enseñar es con historias. Por ello espero que no duden en consultar tipos de textos literarios como los presentados en el presente video, y les dejo una moraleja del video de hoy. Si no te suscribes, no te quejes del material que no recibes. Con esta moraleja me despido, solo me resta decir muchas gracias por estar y acompañar, sean felices, lean un libro que les sirva para contar historias a los niños y hasta pronto.